Maestra Violeta, qué gusto que nos acompañe. No sé si guste presentarse brevemente, maestra, un poquito, si es tan amable. Su nombre completo, Claro. en qué área de trabajo labora y por qué su interés en este curso de resolución de problemas matemáticos. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Mi nombre es Violeta Cimental, yo soy de Durango y soy maestra de matemáticas a nivel medio superior. Actualmente estoy facilitando las materias de matemáticas 1, que es más o menos aritmética y álgebra en ese nivel, y en quinto semestre, que es cálculo diferencial. Entonces, la verdad, como mi área de, ahora sí que mi perfil profesional no es totalmente ligado a la licenciatura en enseñanza de matemáticas o en matemáticas, yo soy licenciada en administración. Entonces, la verdad, toda oportunidad que tengo así como de actualizar o de aprender algo muy allegado a la asignatura, la verdad me gusta así como que tomar la oportunidad, ya sea como para actualizarme y pues siempre para aprender algo más de los compañeros, ¿no? De los que están en el mismo, ya sea en el mismo nivel o algo más superior. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Violeta. Nos da mucho gusto que nos acompañe. También nos acompaña el maestro Carlos Medina. Maestro Carlos, qué gusto saludarlo nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. A ver, abro la cámara. Bueno, yo soy profesor de tiempo completo de Tecnológicos Federales, aunque actualmente soy el Tecnológico de Zitácuaro. Por ahí ustedes, Cimental, no sé, tengo algunos compañeros de Durango y yo creo que van a ser sus parientes, ¿no? Me imagino. Salieron conmigo de Chapingo algunos de ellos y otros del Salto también. Ojalá, si no, yo los adopto y me voy para allá a visitarlos. Ok, bueno, el interés por estar con ustedes, pues es ver las propuestas que tiene el doctor Jesús para resolución de problemas. Ahorita en este semestre voy a dar álgebra lineal, estadística administrativa y probabilidad estadística. Sí, pues sería todo, doctor, y un saludo para todos. Creo que ya no escucho al doctor o no escucho. Sí se oye. Más bien como que quedó él medio congelado. Sí, se Sí, quedó porque yo congelado. sí los escucho. Ok. Problemas en la red, yo creo que va a tener ahorita el doctor. Entonces, ¿en qué parte trabaja, maestra Violeta? Estoy ya a nivel medio superior es en el área de colegio de bachilleres y también estoy en una preparatoria de la Universidad Juárez del Estado. Pero yo soy ¿En egresada cuál? del tecnológico. De ahí de Durango. Sí. No le daría clases en su tiempo, es que ya murió, era un maestro muy bueno para el software ya grande, Gerardo Montelongo. Sí, no me dio clase, pero tenía una fama muy buena. Fue compañero mío durante varios años, cuando veníamos acá al Tecnológico de Ciudad Guzmán. Mire. Estuvimos desde, ya, pero pues ya. Que ya muchos años. Sí. Gerardo, había otro también de apellido Cimental, que se juntaba mucho con él. Eran muy buenos para el MACLA y... Allí no me acuerdo en el tecnológico, muchos de los cimentales son buenísimos en toda esa cuestión de los sistemas y las ingenierías. Uh-huh. Pues
Un placer, qué gusto saludarlos, me disculpo con ustedes, estaba justamente escuchando al profesor Carlos y en ese momento me quedé sin internet en la computadora. Estas cosas justamente ocurren cuando tenemos un curso en línea, cuando estamos en los diplomados en línea, suelen ocurrir, pero bueno, al menos tenemos este teléfono y después, si me permite, voy a justamente retomar la conexión en la computadora. Pero nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de este curso, donde especialmente hablamos justamente de una de las tendencias en la enseñanza de las matemáticas más importantes, y que debo decirlo, pese al paso del tiempo, pese a que cada vez pues pasan más décadas de aquel primer trabajo escrito por George Polya en 1945, sigue siendo de interés y sigue siendo considerado en los propios modelos educativos esta manera de pensar, esta manera de considerar tanto el aprendizaje como la enseñanza de las matemáticas. Así que nos da mucho gusto realmente que estén con nosotros esta noche para poder dialogar de este trabajo que desarrolló George Polya, este matemático húngaro, que debo decirlo, va a sentar un precedente muy importante, muy interesante, porque ciertamente Polya había trabajado en cuestiones que tienen que ver con matemática discreta, con análisis matemático, pero va a ser en los últimos años de su actividad profesional cuando particularmente va a preocuparse, va a interesarse por los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ya no solamente por algunos cuestionamientos propios de la matemática que él ya había realizado con anterioridad sobre cómo es que se construye, por ejemplo, el propio pensamiento matemático, sino también ahora cómo las maestras y los maestros podemos hacer participar, podemos invitar, podemos en cierta medida motivar a que nuestros estudiantes hagan suyo el conocimiento matemático, se apropien de él, desde luego, y decidan finalmente participar de la clase de matemáticas. Entonces, vamos a estar hablando en esta sesión especial justamente de este trabajo de Polya, y vamos a procurar hacerlo justamente, si están de acuerdo ustedes, a través de la propia propuesta que Polya realizó en la didáctica de las matemáticas o en el campo de pedagogía de las matemáticas. Bueno, lo primero que habría que mencionar es que Polya propone en su método un método que está constituido justamente por 4 fases del proceso de resolución de problemas. La primera fase, que Polya llama justamente la fase de comprensión del problema. Esta fase que implica entender tanto el texto, ¿verdad? La lectura propia del problema, pero ello no es suficiente, sino que también requiere de poder entender cuál es la situación que el problema nos está presentando. ¿Cuál es la situación que el problema justamente nos presenta? Para que podamos darnos cuenta cuál es la estrategia más indicada, cuál es la estrategia ideal para poder pasar justamente a una segunda fase de este problema, que es el poder crear nuestro propio plan de acción, el poder pensar qué herramientas, qué elementos podemos utilizar para finalmente resolver el problema que nos estamos planteando. Es así entonces que Polya propone que un segundo momento en la solución del problema, ya hemos comentado, el primer momento consiste en la comprensión propia del problema, pero un segundo momento es, desde luego, en este caso, el poder pensar un plan, el poder redactar, concebir un plan para resolver ese problema. Y esta idea es muy interesante, porque para ello nosotros necesitamos comprender la situación que se plantea, tener claro, que el alumno pueda tener claro cuál es la meta a la que se quiere llegar con ese problema, de tal manera que se pueda hacer una buena planificación para las diferentes acciones que van a llevar a ella. Ahora,
Para ello, entonces, es necesario que nos cuestionemos sobre todo la información que aparece en el enunciado, para que podamos identificar qué es lo que debe de calcularse, qué operaciones podemos usar, e inclusive en cuál es el orden en el que se debe de proceder. Entonces, observemos, ya tenemos primera parte es la comprensión del problema. Segunda parte, la concepción de un plan. Tercer momento, la ejecución del plan. Ahí justamente, cuando ponemos en práctica ese plan que nosotros hemos pensado, ese plan que nosotros hemos diseñado para resolver el problema. Es importante que el alumno pueda darse cuenta cuál es el orden adecuado de las acciones que emprende. Por ejemplo, si primero se realiza algún cálculo, si después finalmente se llega a alguna solución. Y ahí, en esta parte es muy importante porque nos permite darnos cuenta si el plan que nosotros propusimos, o inclusive si la manera en la cual nosotros concebimos o entendimos el problema es la adecuada. Porque seguido de esta tercera fase pasamos justamente a la visión retrospectiva. Es la visión que tiene que ver con la idea de entender que el problema no termina simplemente cuando hemos encontrado una solución, sino que habitualmente la finalidad de poder resolver un problema, de participar en el proceso de resolución de un problema, es aprender durante todo el proceso, durante el desarrollo de ese proceso. Y observar justamente, darnos cuenta que ese problema puede estar ligado a otros problemas interesantes y que nos permite inclusive caminar desde un área de las matemáticas hasta otra área de las matemáticas. Muy bien. Entonces, Paul ya justamente hace esta propuesta que parece muy, muy interesante. Y con esta propuesta, lo que logramos, lo que Paul ya logra, es podernos presentar un método que plantea, por una parte, la enseñanza, una manera de enseñar, una manera de ver las matemáticas, pero también al mismo tiempo el propio aprendizaje, ¿Qué tan influyente es este método? Pues bueno, es tan influyente que el modelo de educación en nuestro país para la educación básica, para la educación media superior, se plantea y se basa en esta propuesta. Y es tan interesante que hoy en día otras nuevas maneras de entender la propia enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que aparecen en modelos tanto en México como en el extranjero han sido pensadas y activadas justamente a través de esta manera de pensar las matemáticas. Pero bueno, yo insisto siempre en que la mejor manera que tenemos para poder comprender, para podernos motivar en el trabajo de Polya, es resolviendo problemas. Entonces, ahora que ya nuestra computadora lo permite, voy a permitirme justamente presentar a ustedes nuestra pantalla, y ahí en pantalla aparece un primer problema. Este es un problema mucho más elemental, un problema muy básico, pero lo que buscamos es que reflexionemos justamente sobre esto. La primera pregunta sería si ya todos y todas ustedes pueden ver de manera correcta este problema. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, este es un problema muy, muy básico, pero vamos a divertirnos. Vamos a considerar un cuadrado mágico cuya suma de sus columnas es igual a la suma de sus filas y es igual a la suma de su diagonal. De hecho, podríamos escribir este problema sin decir que es un cuadrado mágico, es decir, simplemente haciéndonos la pregunta, ¿qué valores debe de tener A? A ver, espero que no esté mal escrito, A, porque veo que alguien puso una B acá. A ver, no, tal vez este no es el problema que deseo pensar. Un momento. Este no es un buen problema. Bueno, de hecho sí, perdón.
sí es el problema que deseo presentar. Una disculpa. Es que tenía duda. ¿Qué valores? Entonces, la pregunta de este problema es la siguiente. Voy a volverlo a presentar. Disculpen ustedes. La pregunta es, ¿qué valores debe de tener A y B para que se cumpla esta condición que hemos comentado anteriormente de cuadrado mágico? Ahí aparece justamente esta condición. ¿Qué valores debe de tener tanto A como B? ¿Sí? Para que se cumpla la condición, recordemos que la suma de sus columnas es igual a la suma de sus filas y a su vez es igual a la suma de su diagonal. La pregunta es entonces, ¿cuánto debe de valer A y cuánto debe de valer B para que esta condición se satisfaga? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces, si están de acuerdo, a dar un tiempo para que todas y todos allá en casa podamos disfrutar de esta actividad, podamos disfrutar de este problema. Y bueno, adelante. Vamos a tratar de utilizar estos 4 momentos que Paul ya propone. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien si damos un tiempo de unos 10 minutos para que en casa podamos plantear este problema, podamos resolverlo y ofrecer algunas alternativas? Entonces, bueno, les invito entonces a que podamos hacerlo y en un momento más vamos a compartir nuestra experiencia al resolver este problema. Adelante, por favor.
Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Alguien ya tiene algunas propuestas sobre este problema? ¿Qué nos comentan? ¿Algunas ideas sobre la solución de este problema? Tal vez alguien ya encontró cuál es justamente el valor de A. Esa es la gran pregunta. ¿Y cuál podría ser o debe de ser el valor de B? ¿O han encontrado alguna particularidad en este problema? ¿Qué nos comentan? ¿Qué nos participan de su experiencia? ¿Requerimos de un poquito de más tiempo o gustan que ya comencemos a dialogar un poquito? Ya mejor dialogamos, ¿no? Perfecto, me parece muy bien, maestro Carlos, me parece muy bien. Maestro Carlos, ¿qué observó usted en el problema? Bueno, quise hacerlo con Excel y no Ajá, me da las diagonales. Tengo una diferencia de 2 en cada número que propongo entre la fila y el renglón. ajá. Hay una diferencia de dos, como que no da, ¿verdad? Directamente. Que no da Muchas gracias, directamente. maestro Carlos. Maestra Violeta, usted de ya en Durango, qué gusto saludarla. ¿Qué nos comenta? ¿Qué solución pudo llegar a usted? A ninguna, pero siento que es porque como que no termino de comprender en sí el enunciado en esa partecita donde dice es igual a la suma de su diagonal. Yo quise irme ahora sí que por lo que yo consideré que era lo más básico, que era hacer un sistema de ecuaciones. Ah, muy Pero bien. luego ya tenía dos ecuaciones que no era posible resolverlas. Entonces dije, empiezo a creer que mi conflicto está siendo en que no comprendo eso de si es igual a la suma de su diagonal, porque ya cuando consideraba las diagonales, ahí era esa fallita, bueno, esa diferencia de las ecuaciones en las que yo tenía, y ya ahí me trabé y ya honestamente no sé. Dije, bueno, estaré comprendiendo bien que la suma de las filas, la suma de por obvias razones, las filas y las columnas pues deben de darme lo mismo. Pero ya cuando consideré las diagonales, dije, bueno, si serán las dos diagonales o será nada más una, o de plano estoy perdida en ese sentido. Entonces, Muy no, bien, yo estoy... maestra Violeta. De hecho, es interesante. Mire, podemos tomar el enunciado, como ahí nos lo indica, y podemos decir, mira, tenemos entonces A más 5, más A más más 10, 10, más B más 2. de más 2. Y esa diagonal puede ser igual a la suma de cualquier fila o inclusive a la suma de cualquier columna. Usted dígame, ¿qué columna o qué fila le gustaría que sumáramos? Primero, ¿una Pues fila o una columna? la primera fila. Ok, la primera fila. Fila, es decir, A más 14, ¿es correcto? Más, sí, más Más B, B, más A más más A más 3. B. Muy bien, vamos a usar los términos semejantes. Y si hacemos la suma de términos semejantes, voy a escribir estas letras un poquito más grandes para que todos las podamos ver. Ahí está. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos A más A más A, 3A, A, más B, más, perdón, más B, más, ¿cuánto? 5 más 17. 10 más 2, 17. Es igual a A más A, 3A, 3A, más B, más más B, 17. más 17. Ay, ay, ay. Algo está pasando, ¿verdad? Sí. Porque si observamos entonces, no podemos escribir A en términos de B, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ya esa es una observación interesante. Pero permítame preguntarle a alguien más de nuestros colegas. Estoy seguro, el profesor Ernesto seguramente tiene alguna observación que compartirnos. Profesor Ernesto, ¿qué le pareció este ejercicio? ¿Usted pudo encontrar quién es A y quién es B? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. No, aún no. Buenas noches a todos. No, aún no. Estoy en Ah, proceso. ¿alguna Eh, particularidad que haya identificado nuestro problema?
Esto de los términos semejantes, es que yo aquí estaba aplicando mal una fórmula, ahorita que usted lo está diciendo. Yo estaba aplicando que términos semejantes se cancelan. Ah, Y creo que ahí fue mi confusión, por eso no pude avanzar. Hasta ahorita que usted está haciendo la suma de cada una de las letras, fue cuando me empecé bueno, confundir aquí un poquito, pero ya voy aclarando la duda. Y una muy disculpa, bien. doctor. No, muy bien, maestro Ernesto, muchas gracias. Profesor Ademir, el profesor Ademir seguramente tiene alguna idea de cómo resolver este problema. Profesor Ademir, ¿qué nos comenta usted? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos si nos da exactamente lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo? Todo se cancela, ¿verdad, profesor Ademir? Es O usted correcto, todo se intentó, cancela. todo se cancela. Usted Sí. intentó entonces tal vez con alguna, tal vez usted intentó con alguna otra fila, alguna otra columna, alguna otra diagonal. No, porque no pude llegar a un resultado y me empecé a dar una idea cuando lo empezó a escribir, entonces me empezó a dar una idea, pero no pude terminarlo. No pudo terminarlo. Es decir, no fue una tarea simple, ¿verdad? Es decir, No, claro que a no. pesar de que el cuadrado, bueno, parece en realidad es como un rectángulo, ¿verdad? Pero este rectángulo mágico es simple, la instrucción, pues parece que no es una tarea tan simple. Es decir, aquí nosotros tomamos una diagonal y una fila. Vamos a hacer el intento tomando otra diagonal. Es decir, vamos a hacer un segundo intento. ¿Y qué les parece si en este tomamos otra diagonal? Maestra Erika, ¿le gustaría compartirnos qué diagonal usamos? La de A más 3. Ah, perfecto. Es decir, tomamos A más Ujú. 3, luego es A más 6, ¿verdad? Sí. Más, Yo hice también el intento así, pero yo igualé una columna y una fila y también le da el mismo resultado. B Se menos eliminarían los. 4, más A más 12, ¿verdad? Sí. ¿Y a cuál fila o columna igualamos, maestra? A la segunda, ¿A segunda fila o columna? fila. Fila. Ok, vamos a tomar entonces la segunda fila, que es B menos 2, A B más menos 5, más A más 6, más A más 8. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos A más A más A, del lado izquierdo son 3A, más B, ¿verdad? Más 3 más 6, 9, menos 4, 5, 5 más 12, 17. Es igual a A más A, 3A, más B, más menos 2 más 5, es 3, más 6, es 9, más 8, 17. Híjole, nos pasa exactamente lo mismo en este segundo intento que en el primer intento. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opción tenemos cuando nos enfrentamos a un problema de este tipo? ¿Qué nos puede recomendar hacer, maestra Violeta? ¿Qué hacemos? Ay, pues no sé. Es que ahora yo que estoy viendo acá mis apuntes, no sé de dónde yo tenía un 3A más B más 22 y es lo que estoy analizando. ¿Qué le Porque parece? Ajá, ¿qué le parece si tratamos de dar algunos valores arbitrarios? Yo ya di algunos valores arbitrarios. Ajá, perfecto, 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 excelente. Profesor Carlos, ¿qué valores dio para seguir la misma línea? Para A le puse 10 y para B 5. Perfecto, Y sí me dio en el renglón y en la columna, excelente. pero la diagonal Entonces, no me da.
Si A es 10 y B es 5, ¿qué les parece si lo vamos calculando? Voy a... Yo hice lo mismo con el 2, pero no me dio tampoco. A ver, entonces, vamos a poner estos dos y ahorita le ponemos el 2. ¿Les parece bien? Entonces, a ver, vamos a ir sustituyendo. A es 10, ahí tenemos 10. B es 5, entonces, este debe ser ¿quién? 3. 7. Ah, perdón, 3. 3, ¿verdad? Después tenemos 17, ¿verdad? Después tenemos 22. 22. Acá tenemos 24. 24. Acá tenemos No, lo hice 15. en la columna nada más con la de arriba, ¿eh? Con la fila de arriba, con la 1. Ah, ok. Vamos a tratar de hacerlo con todo para ver si cumple la condición de cuadrado mágico. ¿Ok? 5 menos 4, 1. A más 2 sería 12, ¿verdad? B es 5. A más 6 sería 16. A más 10 sería 20. A más 1 es 11. A más 3 es 13. A más 8 es 18. A más 4 es 14. B más 2 es 7. Ahí está. ¿Cuál es la condición de cuadrado mágico? Vamos a probar esta condición. Entonces, la condición sería que, por ejemplo, 10 es la diagonal. Vamos a tomar la diagonal izquierda. 10 más 15 más 20 más 7 debe de ser igual a cualquier columna. Por ejemplo, 10 más 3 más 17 más 22. Pregunta, ¿se cumple la condición? ¿Qué No, me dicen ustedes? en diagonal, ¿no? Entre filas y columnas, en la primera columna de la fila, sí. A ver, entonces es 10 más 15 más 20 más 7. Esto nos da 52. 45. Sí, ¿verdad? 52. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Sí? Y del otro lado tenemos 10 más 3 más 17 más 22. Sí es 52. Entonces acá tuve un mira, error de cálculo. a lo mejor un error de cálculo. Veamos, ya se cumple. Ahora se tiene que cumplir para todas. Podríamos tomar otra. ¿Qué les parece si, maestra Violeta, usted nos ayuda diciéndonos una, por favor? ¿Cuál tomamos? Usted díganos. La última fila. La última fila, o sea, 22 Más más 12. 12 más 11 más 7 es igual. Y ahora tomamos una columna. Usted díganos qué columna. Pues también la última de la derecha. 13, Ok, 13 más 18 más 14 más 7. 17. Veamos entonces si esta suma se cumple. Veamos si esta suma se cumple. 22 más 12 más 11 más 7 son 52. Ah, mira, qué bonito. Y del otro lado, 13 más 18 más 14 más 7 son 52. Wow. Wow. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? A ver, perfecto. Ya vimos que con los números que propuso el maestro Carlos está funcionando. Ahora veamos otros números. Tomemos un segundo caso de valores arbitrarios. Alguien había comentado, no sé si era el maestro Ernesto o el maestro Ademir, que había puesto otros dos números. Yo había puesto el 2, doctor. Ok, entonces había puesto A igual a ¿quién? A 2. ¿A 2? Ajá. B igual a 4. 4. Ok. Observemos algo interesante. Los números propuestos de arriba, A es 10 y B es 5. Vamos a ver qué propiedad cumplen A y B para cumplir esta condición, ¿ok? Voy a permitirme tomar el cuadrado original. Parece que alguien tiene su audio encendido, si gusta revisarlo. Y vamos a ir poniendo, A es 2.
B es 4 menos 2, nos quedan 2. A es 2, dijimos, ¿verdad? A ver, sí. A es 2. Entonces, A es 2 más 7, 9. 2 más 12, 14. 2 más 2, 4. 2 más 1, 3. 2 más 10, 12. 2 más 4, 6. Sí, también cumple. ¿También cumple? A ver, Sí. esto ya es interesante. A ver, un momento, por favor. 2 más 5, 7. 2 más 4, 10, perdón, 2 más 14, 16. 2 más 6 es 8. 2 más 3 es 5. 2 más 8 es 10. ¿Están todas las A's? Sí, ahora las ves. Voy a bajar un poquito la tabla. Acá está la tabla. Y entonces B dijimos que es 4. 4 menos 4, 0. Acá está 4. Después 4 más 2, 6. Veamos si esta tabla es un cuadrado. El maestro Carlos se anticipó, y eso me da muchísimo gusto, que dijo, parece que cumple. A ver, veamos. 2 más 7 más 12 más 6. ¿Cuánto es eso? Pues eso debe de ser igual a cualquier otra columna. Por ejemplo, 4 más 8 más 12 más 3. Veamos si cumple la condición. Si observamos aquí, entonces tenemos 2 más 7 más 12 más 6, que deben de sumar 27. Y del otro lado es 4 más 8 más 12 más 3, que suman 27. Se cumple lo que el profesor 7. Carlos. ¿Alguien más ya intentó con estos números? ¿Alguien encontró un caso en el que no se cumpla? Pregunta. Según yo, se va a cumplir con cualquier número, ¿no? Ya lo analicé bien porque sí. Ah. Con cualquier número positivo. Sí. Bueno, no lo intenté con negativos, pero dije como las ecuaciones que estamos sacando son equivalentes entre sí, pues se debe de cumplir. Pero yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, claro que sí, maestro Ernesto. Le escuchamos muy bien. Bueno, yo lo que estoy notando aquí es que las propiedades cumplen porque no sé si tenga que ver eso, es una idea, ¿cómo decirlo? Son consecutivos, son pares, ¿no? No sé, es decir, si por ejemplo, el primer ejemplo es A es igual a 5, B es igual a 10. Y en el segundo es, no, perdón, sí. No tiene que ver eso, que sean Es decir, consecutivos, o A sea, es el doble de B. A es el doble de B, ajá, ¿verdad? Es correcto. A es el doble de B. ajá, A es el doble de B. Es una propiedad, ¿verdad? Y después pusimos sí, A, B, a ver, aquí lo tenemos, el otro valor arbitrario. A es el doble de B y después B es el doble de A. Entonces, lo que usted dice es que eso se cumple por esa razón, ¿cierto? Ok, vamos a ajá, bueno, es experimentar. lo que es como mi duda. Sí, no, es que es una Es muy buena como, pregunta. Vamos a tener el último caso, antes de hablar de la solución general. Un valor, otro valor, otros Ponga uno y valores uno y se cumple. arbitrarios. Me parece perfecto. A es 1, B es 1. Lo ponemos así y ya no cumple la condición anterior, ¿verdad? Que uno era el doble del otro. Aquí ya no se cumple. Entonces, si hacemos eso, a ver, veamos cómo se comporta esta tabla. Seguimos acá. Lo escribimos. Entonces, a ver, tenemos 1. 1 menos 2, ya es menos 1. Miren qué interesante, ya nos aparecen negativos. 1 más 7, 8. 1 más 12,
13. 1 más 14, 15. 1 más 5, 6. 1 menos 4, menos 3. 1 más 2 es 3. Ahí está 1. 1 más 6 es 7. 1 más 10 es 11. 1 más 1 es 2. 1 más 3 es 4. 1 más 8 es 9. 1 más 4 es 5. 1 más 2 es 3. Sí está bien, ¿verdad? Sí. Qué interesante. A ver, vamos a ver si se cumple. ¿Qué se debe de cumplir? Siguiendo la idea de las diagonales. Por ejemplo, 1 más 6 más 11 más 3 debe ser igual a, vamos a suponer, 1 menos 1 más 8 más 13. A ver, pregunta, ¿se cumple esto? Sí, ¿Qué me dicen ustedes? es 21 y 21. A ver, veamos. 21 de un lado y del otro lado, 21. 21. Bien, 21. Correcto. 21, 21. Mira, qué interesante. Qué interesante. A ver, ¿alguien podría hacer otra columna, otro renglón? Podríamos verificar entonces si se cumple para todos, si se cumple para todos. A ver, por ejemplo, 15 más 6 menos 3 más 3 debe ser igual a 1 más 15 más 1 más 14. Perdón, más 4. ¿Se cumplirá? 21 es igual a 21. Mira, qué interesante. Uf. ¿Esto será una propiedad o no será una propiedad? A ver, entonces, parece ser que el planteamiento del problema que tenemos es que siguiendo la regla habitual de un cuadrado perfecto, identificamos el valor de la variable esencial o básica cuando igualamos una columna con una fila o particularmente una columna con alguna diagonal o una fila con alguna diagonal. Eso ya lo hicimos y vimos que todo se elimina. Ok. Segundo, nos dimos cuenta que eso no nos permitía identificar con facilidad la relación que hay entre A y B. Después, ¿qué hicimos? Comenzamos con valores arbitrarios. Le dimos un valor a A y un valor a B y nos dimos cuenta que si A y B tienen una relación, por ejemplo, de 2 a 1 o de 1 a 2, se cumplen. Si A y B es igual, A es 1 y B es 1, también se cumplen. ¿Ustedes creen que en todos los casos se cumpla? ¿O habrá algún caso particular donde este cuadrado no sea mágico? A ver, si pusiéramos 0 con 0, déjame checar. 0 con 0, por ejemplo. Mi cumple los negativos, menos 1, menos 1. También cumple. También cumple. Sí. Lo que pasa es que yo, bueno, lo puedo hacer en GeoGebra, pero me gustaría presentar mi propuesta que hice con Excel. No se me permite compartir pantalla. Claro que sí, por favor, adelante. Esto es Es genial, el, perfecto. Voy a dejar de compartir pantalla, maestro Carlos, para que usted nos lo platique desde ya. Adelante, por favor. a ver, es el del medio, ¿verdad? Presentar ahora. Ok. Sí, Toda la pantalla. Y aquí lo presento. Compartir. Creo que están viendo la propuesta que tengo. Ahí. exacto, ajá. Ok, entonces de aquí empecé, copié el problema acá. Aquí vi la situación y aquí ya puse cada cosa para ver cómo, si puse primero el 10 y el 5 y cumplía, y luego puse el 2 y el 4 que ustedes propusieron y también cumplía 1 con 1, menos 1 o cualquier número que yo ponga aquí. Si pongo el 8, el 9 y el 24, me cumple. O sea, nada más jugué de esa forma.
Al principio, el problema es que aquí, cuando puse esto, seleccioné mal mi columna, por eso me había quedado este 45. Y ya cuando usted hizo lo demás, pues quedó. Nada más corregí esta columna que tenía de aquí a acá. Entonces ya Entonces, con esto copié y empecé a jugar con los demás números y todos cumplen. Para cualquier número real se cumple, ¿no? Si fuera para punto cualquier cinco, número real, considera usted que se cumpla. Muy punto bien, muy bien. 5 Este es un resultado y interesante. punto 7. Ahí está. Ujú. Aquí lo interesante sería sus propiedades geométricas, pero hasta aquí llego. O sea, se me hizo muy fácil hacerlo con Excel la generalización. Muy bien, muy bien. Maestro Carlos, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces, ahora voy a compartir acá. Muchas gracias. Vamos a hablar de la propiedad general que se cumple. Para comenzar, los cuadrados mágicos o el concepto, digamos, ordinario de cuadrado mágico se define, se define justamente para los números enteros. Es decir, habitualmente cuando hablamos de un cuadrado mágico, estamos un poquito en el mundo de los números enteros. Y claro, estos enteros pueden ser negativos y positivos. ¿Qué es lo que estamos observando? Lo que estamos observando es que pareciera ser que para cualquier relación que establezcamos entre A y B, se cumple justamente este cuadrado. Yo solamente tendría una pregunta. ¿Qué sucedería si A fuera igual a menos B? ¿Alguien tiene alguna propuesta? ¿Alguien podría revisar allá? Solo esa última pregunta. A ¿Qué ver. sucede si A, A es igual a menos B? Y a B lo pues, a dejamos ver, igual, es decir, pues voy a poner B con 2 y A con menos 2. También se cumple. perfecto, así es. Es decir, sería como poner menos 2 y B igual a 2. La pregunta es, ¿se cumple nuevamente? Y se cumple. Se cumple, ¿verdad? Exacto. Entonces, esta es una propiedad interesante. La mayoría de los cuadrados mágicos, cuando nosotros igualamos esa columna, ese renglón a la diagonal, nos dan un valor específico para A o para B, y como bien lo dijo la maestra Violeta o la maestra Erika, se forma un sistema de ecuaciones, en este caso, un sistema de ecuaciones de segundo grado. Pero eso no ocurre para este cuadrado mágico, porque este cuadrado mágico, después del planteamiento, después del plan y de la ejecución del plan que hemos seguido, podemos empezar al menos a suponer que parece ser que se cumple para cualquier número entero. Es decir, para cualquier número entero que nosotros pongamos aquí, tanto para A como para B, se cumple la condición de este cuadrado mágico. Y entonces esta podría ser justamente una conjetura matemática a la que nuestros alumnos pueden llegar. Y habrá dos maneras de hablar de esta conjetura. Por ejemplo, la primera manera, puede ser utilizando los recursos digitales como muy bien el maestro Carlos lo hizo en esta sesión. Abrió Excel y demuestra que para determinados valores de A, para determinados valores de B, se cumple la condición. Y ya les puse la hoja ahí en el grupo. Ah, perfecto, perfecto. Esto está Gracias. genial. Esto está genial. Y el segundo momento puede ser cuando nosotros pensamos, nosotros ya
podríamos llamar una prueba matemática. ¿Cómo podemos probar? Se cumple la condición de cuadrado mágico. Pues bueno, si ustedes me permiten, me gustaría que esta última reflexionar sobre el concepto de cuadrado mágico. Y si ustedes me permiten, vamos a pasar a un segundo problema. ¿Okay? Voy a dejar de compartir un momento. Les pido tan solo unos segundos en lo que abrimos el siguiente problema. Un momento, por favor. Estamos abriendo este segundo ejercicio para que todos podamos divertirnos un poco. Este segundo ejercicio nos invita a recordar un concepto, una idea muy interesante en el ámbito de las matemáticas, que es el concepto justamente del número primo. ¿Recordamos cuáles son los números primos, maestras y maestros? ¿Alguien que nos recuerde este concepto que utilizamos en secundaria, en preparatoria y desde luego en la universidad? Los que solo pueden dividirse entre uno y entre sí mismos. Muy bien, perfecto. Los que solamente pueden dividirse por la unidad, ¿verdad? Y por sí mismos, excelente. Entonces, ahí va el segundo problema. Vamos a reflexionarlo nuevamente, vamos a compartirlo. Ahí va. Este segundo problema que tiene que ver con recordar una propiedad de estos números primos. Dice, los matemáticos han buscado desde hace mucho tiempo una fórmula para encontrar números primos, pero no han podido hallar una que solo produzca números primos al sustituir sucesivamente los valores 1, 2, 3, se está refiriendo a los números naturales, en ella. Sustituye estos valores en las siguientes fórmulas e investiga cuál es el primer valor para el que no se obtiene un número primo. Y aquí aparecen, justamente, aquí aparecen estas fórmulas. Tenemos aquí, donde n es un número natural, que p es de la forma n cuadrada más n más 5, que p es de la forma n cuadrada más n más 11, y que p es de la forma n cuadrada más n más 17. Y entonces la pregunta que nos hacemos en este segundo problema es, ¿para qué valores de n
ya esta fórmula que aparece aquí no se cumple. ¿Para qué valores de n esta fórmula no se cumple? Muy bien, vamos entonces a dejar un espacio, ¿qué les parece? Unos 3 o 4 minutos para que todos en casa puedan reflexionarlo y continuamos. Así que adelante, por favor. Muy bien, pues lo que tenemos ahora es un problema que requiere en primera instancia, desde que es planteado, recordar cuáles son los números primos. Entonces podríamos decir, los números primos son los números enteros divisibles por ellos mismos y la unidad. Son aquellos números que solamente son divisibles por ellos mismos en la unidad. Y entonces ahí hay varios números que ya conocemos. El 2, ¿verdad? El 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etcétera. Tenemos una lista de estos números primos. Bien. Pero la pregunta es, que tenemos esta lista, la pregunta es, ¿para qué valores de n no se cumple la primera condición? Por ejemplo, la primera condición que aquí se establece, ¿para qué valores de n no se cumple? Maestra Erika, ¿qué le pareció a usted? Sí, O sea, la todavía primera estoy en condición eso. Sí, es ajá. que P de n es igual a n cuadrada, ¿verdad? Más n más 5.
Entonces, si nosotros damos valores, por ejemplo, P de 1, ¿quién es? 1 al cuadrado, que es 1, más 1 más 5, ¿cuánto es? 7. Bueno, ¿7 es primo? Sí, es primo. Vamos bien. P de 2, ¿quién es? 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, más 2, más 5. ¿Cuánto es eso? 13. 11, ¿verdad? Ujú. ¿Es primo? Parece que vamos bien. Sí. P de 3, ¿quién es? 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 3, más 5. ¿Cuánto es eso? 17. Exactamente. ¿17 es primo? Sí, parece que funciona. P de 4, ¿quién es P de 4? 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 4, más 5, ¿qué es cuánto? 25. 25. 25. Y la pregunta, ¿25 es primo? No. No, exactamente. 25 no es primo. Entonces no funciona para n igual a 5. Ya está. La maestra Erika ya resolvió la primera incógnita. La segunda incógnita es cuando no funciona P de n igual a n cuadrada más n más 11. Perfecto. No sé si ya alguien lo pudo resolver por allá. A ver, dijo que no funcionó para el 4. Para el 4 Ya no sería funcionó. 4 al cuadrado, que Sí, ya sería no, 16 más 4 más 5. 16 más 4 más 5 es 25. Y como el 25 es 5 por 5, pues no es número primo, Así es. ¿verdad? Sí. Entonces no funciona cuando n es 4, la primera fórmula. Ajá. No va a funcionar para el cuadrado de los primos. Sí, así es. No, no funciona. Así es. Entonces, podemos intentar con esta otra. Por ejemplo, P de 1 va a ser 1 al cuadrado, que es 1, más 1 más 11. ¿Cuánto es eso? 13. Es primo. Perfecto. P de 2, que es 2 al cuadrado, que es 4, más 2 más 11. ¿Cuánto es eso? 17. 17, que es primo. P de 3 es 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 3 más 11, que es ¿cuánto? 23. 23, ajá, que es primo. P de 4 es igual a 4 al cuadrado, que es 16, más 4 más 11. ¿Cuánto es eso? 31, ¿verdad? Que es primo. P de 5, ¿quién es? 5 al cuadrado es 25, más 5 más 11. ¿Cuánto es eso? 41. 41, que es primo. P de 6, ¿cuánto es? 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más 6, más 11. ¿Cuánto es eso? 53. Que es primo, ¿verdad? Mira qué interesante. P de 7, 7 al cuadrado, 7 por 7. 49, 49. más 7, más 11. ¿Cuánto es eso, por favor?
67. 67. Es primo, ¿verdad? P de 8, miren qué interesante. Sería 8 al cuadrado, que es 64, más 8 más 11. ¿Cuánto es eso? 83. 83. Ujú, perfecto. ¿Qué es primo? Mira qué bien. P de 9 es ¿quién? 81 más 9 más 11. ¿Cuánto es eso? 101. 101. ¿101 es primo? Parece que sí, ¿verdad? P de 10. ¿Cuánto es esto? 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. Más 10, más 11. ¿Cuánto es eso? 121. 121. ¿Y 121 es primo? No. No, exacto. Muy bien. Ahí ya no se cumple. Ese no es primo. ¿Por qué? Porque sabemos que 121 es ¿quién? Es 11 por 11, ¿verdad? Ujú. Ya no se cumple. Ya no se cumple. Entonces, observemos qué es lo que estamos aquí explorando, qué es lo que explora nuestro alumno. Una propiedad que parece que se cumple, pero que dándole valores específicos, pues podemos observar que no se cumple en todos los casos. Entonces, esto siempre motiva, en cierta medida, para que el alumno pueda redescubrir, y esta es la parte interesante, pueda redescubrir por sí mismo las propias conjeturas que él mismo hace. Solo una pregunta adicional. ¿Alguien pudo calcular Pn cuando tenemos n cuadrada más n más 17? Bueno, yo hice la tablita de nuevo igual en Excel. Ajá. ¿Y en qué caso no se cumplió, maestro Carlos? En algunos, déjame checar de nuevo a ver si le pongo el 19, el 20, va a ser en los casos de que son los cuadrados de los primos, quizá. A ver, Ah, 7 por interesante. 49. Sí, en los cuadrados de los primos no se cumple. En los cuadrados de los primos. Perfecto. Es decir, ¿qué sucedería si calculáramos, por ejemplo, vamos a ver, P de 16, vamos a ver qué pasa. Tendríamos que tener 16 por 16, que es 256, Más 16, más 17, más 289. 16, más 17. ¿Cuánto es esto? 289. 289. Y la pregunta, ¿esto es un número primo? Parece que sí. ¿Qué me dicen ustedes? 2 y 8, 9. Factores del 289. Yo digo que sí. No, no es. Divide entre Ajá. 19, ¿no? ¿Será número primo o no? ¿Qué me dicen ustedes? No. ¿Cuál número primo? ¿No? ¿Cuáles No. son sus factores? Se El puede 17, dividir entre el 17 17. es uno de los factores. Exactamente, exactamente. Entonces, no es primo, ya que si nosotros multiplicamos 17 por 10. 17 por 17, nos da justamente 289. Entonces, ahí observemos que no se cumple la propiedad. No se cumple la propiedad. Ahora, ¿habrá alguna relación en específica? Porque fíjense qué interesante esto. Pn de n cuadrada más n más 5 no se cumple cuando n es 4.
Pn de n cuadrada más n más 11 no se cumple cuando n es 10. Y Pn de n cuadrada más n más 17 no se cumple cuando n es 16. ¿Esto a qué nos llevaría? ¿Nos podría llevar a algún tipo de relación? Números consecutivos. ¿Qué me dicen ustedes? Es decir, lo que estamos diciendo es que, a ver si esto lo escribo, esta expresión no se cumple para n igual a 4. La siguiente expresión, de los números primos, Pn igual a n cuadrada más n más 11, se cumple para n igual a 10. Y finalmente, esta otra expresión no se cumple para n igual a 16. Entonces, observemos que pareciera que ahí se cumple una propiedad, ¿verdad? Una propiedad, ¿sí? Algo así como que P, ¿verdad? Pn, vamos a escribirlo con el editor. P de n igual a n cuadrada más n, vamos a llamarle más k, no se cumple, para n igual a ¿quién? K A menos 1. Exactamente. N igual a k menos 1, así es. Para k, un número primo. Y ya está. Entonces, Pn igual a n cuadrada más n más k no se cumple para n igual a k menos 1, donde k es un número primo. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, pues este último proceso que hicimos es justamente ese proceso reflexivo al que Paul ya cita. Es decir, hemos podido llegar a resolver los 3 casos donde la condición no se cumple, pero hicimos un poco más, porque después observamos que en estos 3 casos habría alguna relación que ustedes muy amablemente pudieron encontrar, y esa relación en términos más generales es que para n, un número entero, un número natural o entero positivo, P de n es igual a n cuadrada más n más k, no se cumple cuando n es de la forma k menos 1, donde k es justamente un número primo. ¿Sí? Entonces, este último paso de Polya, de hacer una reflexión, de poder analizar las 3 soluciones parciales, nos permiten identificar una solución de manera un poco más general. ¿Sí? Bueno, pues no me resta más de que agradecer a todos y a todas ustedes su trabajo en esta sesión, esperando que, al igual que yo, hayan podido disfrutar de estas ideas de Polya. Y bueno, creo que con esto podemos terminar esta primera sesión de trabajo, con el deseo de que nos veamos prontamente para seguir dialogando justamente sobre la enseñanza de las matemáticas. No sé si en este sentido alguien tenga alguna duda. ¿Alguna pregunta, algún comentario? De mi parte no, doctor, ninguna. Estuvo muy amena, muy interesante. La verdad, Pues sí, yo bueno, aprendí cosas nuevamente. Muchísimas gracias, maestro Ernesto. Pues yo les agradezco entonces su participación y bueno, nos vemos en nuestra siguiente sesión. Un placer saludarles, que tengan una muy buena noche, un buen descanso
en este fin de semana que ya se acerca. Voy a compartirles en el grupo de WhatsApp, si ustedes nos permiten, el texto justamente de Polya, cómo plantear y resolver problemas matemáticos. ¿Ok? Subir el libro en la hoja. Muchas gracias. Problema, maestros, si gustan. Gracias, sí, gracias. Ah, perfecto, excelente, excelente, muchísimas gracias, maestro Carlos, le agradecemos mucho. Perfecto. Muy bien, pues un buen descanso para todos. Muy buena noche, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, saludos.